Vivir en beta es capacitar para crecer. E-Class Corporate vive en beta. Lead Better presenta el Rat Pack, la mesa de editoras esta mañana acá en Mesa Central. Paula Valenzuela, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? En tiempos en que está de moda el fuego amigo, vamos a hablar de los actores que están a la derecha del gobierno. A 4 semanas de que el Partido Nacional Libertario se haya declarado leal oposición a José Antonio Kast, vale la pena preguntarse en qué están Johannes Kaiser y su colectividad, cómo están leyendo este inicio de gobierno. Acá les cuento. Como decía un amigo mío, están a la derecha de John Wayne, digamos. Marilyn Luders, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, no vamos a hablar del proyecto de ley fundacional que no ingresó hoy, que buscaba bajar los impuestos corporativos y motivar la no noticia, no ingresó. y motivar hacia una reactivación, pero sí vamos a hablar de inversión. Mientras el ministro Quiroz busca estos consensos, a pocas cuadras el equipo del ministro Mas se acelera para ir moviendo precisamente esta reactivación. Estas primeras semanas de gobierno, ¿se cumple la expectativa de más y mejores proyectos? Hablemos de eso, porque en el gobierno andan muy contentos por los 26.000 y tantos millones de dólares que dicen que ingresaron en menos de un mes. Marilyn Luders. Partimos. Entonces, todos los que entran a la oficina del ministro Mas a presentarles su proyecto, para contarle en qué están, para pedirle ayuda, dicen, que son representantes de empresas por ley de lobby siempre, dicen que les hace una pregunta bien directa y quedan medio descolocados. A ver. Daniel Mas se interesa por los montos de inversión, pero luego tira la pregunta, como dicen sus asesores: ¿cuántos empleos supone y cuándo? El monto mismo puede ser relevante, pero el ministro quiere saber exactamente cuántos empleos supone. Los asistentes a veces llegan preparados con la cifra, otros se comprometen a enviar los cálculos, pero nadie sale de la Torre 2 de Santiago Downtown sin haber tenido esa cifra al menos comprometida. Esto puede tener que ver algo desde dónde viene el ministro Mas. Es un ingeniero agrónomo dedicado toda la vida a Ecomac, que es una constructora y activo participante de la Cámara de Chile de la Construcción, por lo tanto tiene un sesgo de industrias marcadas por alto empleo, digamos. Claro. Entonces él busca ese componente. Pero también su pregunta directa tiene que ver con la preocupación de la moneda de empezar a ver la reactivación pronto. Y para esto, todo este atraso del megaproyecto, por supuesto que le pone presión a este otro lado de reactivar la inversión, perdón. El ministro Quiroz les puso a todos sus compañeros de gabinete una especie de rúbrica de evaluación, así como si fuera la universidad. En 4 años nos van a evaluar por la economía creciendo al 4%, balance fiscal en equilibrio y un desempleo acercándose al 6%. Y ahí uno entiende por qué el ministro Mas insiste tanto en el tema del empleo. Dicen que el presidente les ha dicho literalmente: desatemos la inversión. Pero uno de los... se atrasó este proyecto, así que ahora lo que hay que hacer es acelerarlo por el otro lado. ¿Por qué es tan difícil acelerar la inversión y transformarla en algo concreto? Hay un cálculo que, digamos, se repite en presentaciones de exministros y todo. Dice que para hacer un punto adicional de crecimiento se necesitan entre 2 y 3 puntos adicionales de inversión. Para un punto de crecimiento, entre 2 y 3 más de inversión. Por lo tanto, no es tan lineal, o sea, es lento. Veamos qué hay. Ya, primero, no vamos a entrar más en detalle, va a la espera de este proyecto que debería haber entrado la semana pasada, después se corrió para el 1 de abril, ahora era hoy día. La idea ahí está buscando mayor gradualidad, pero si hay mayor gradualidad en las medidas, sobre todo en bajar los impuestos, con mayor razón se hace importante todo lo demás que está haciendo, porque no va a tener al tiro un shock de inversión. Claro, porque va a tener optimistamente 6 meses de tramitación en el Congreso. Y está hablando que para la operación renta 2027 serían medio punto del impuesto corporativo. Eso sería lo que están pidiendo algunos de los sectores. Entonces te fijas, claro, en la gradualidad, ¿no? Claro, si bien es la expectativa es de que se llegue al porcentaje, es más lento. Ahora, están súper orgullosos, como bien decías tú, con el anuncio de BHP, porque les ha permitido un poco mostrar cosas. BHP anunció un proyecto de 5.000 millones, que eso es un gran proyecto, para la planta Los Colorados en Escondida, y generará 2.500 empleos. Con 6.000 en el pic de la construcción, cuando esté en ese momento. Después también Mercado Libre, que fue súper lucido, con 750 millones de dólares, y también un empleo para 1.200 personas. En 3 semanas se montó la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, la OAS, que algunos le dicen Oasis, pero solamente, Okay. solamente, digamos, porque la idea es que
transmiten que Chile es un oasis de inversión. Está liderada por Pablo Eguiguren y se monta sobre, ¿se acuerdan las Yo GPS? cambiaría eso. La última vez que hablamos de oasis no salió bien. ¿No? Sí, ¿te acordáis? Chile es un oasis. Sí. Ya, dejémoslo así. Ahora es OAS en realidad. Sí, le es dicen. OAS, por eso. Los que le andan diciendo oasis, yo Le cambiaría. vamos a decir que mejor no, porque Por cábala, por último. por cábala, sí. Ahora, antes se llamaba GPS, que la formó el entonces ministro José Ramón Valente en Piñera 2, y que después el ministro Grau se convenció que era una buena idea y lo hizo por ley y se llama GP. Lo raro que hay es que la página de GP tenía un catastro que siempre fue muy completo y que venía era una política de Estado y está actualizado solamente hasta el 14 de febrero. Hay que ver. Además de este equipo, le quiso dar, en la primera reunión de ministros, aprobó tres proyectos de energías renovables por 1.000 millones. Entonces, pero faltaba una señal súper esperada y súper dolida del sector privado. A ver. Era quién iba a tomar la dirección ejecutiva del SEA, del Servicio de Evaluación Ambiental. ambiental. La exdirectora Valentina Durán era considerada por muchos en público y en privado como que tenía una mirada ideológica del desarrollo y que había sido responsable en parte de parar muchísimos de los proyectos. De hecho, hoy día mismo en el Diario Financiero viene una nota sobre esta petición de la CPC de anular uno de sus productos, de su informe, que ella misma hizo. O sea, había un tema en el sector privado con ella y estaba todo el mundo esperando, la sacaron. Claro, dicen que se excede de sus facultades. de sus facultades. Y la sacaron súper rápido, pero el tema es que no habían nombrado a quién. Y pasaban los días. Y ayer se nombró a Arturo Farías, que curiosamente lleva 8 años en la institución. Era el interino de ella. Entonces está esperando a ver, porque yo esperaba una cara fresca, esperando a ver qué en el fondo va a declarar. En fin. Con todo esto que están haciendo, ¿se está moviendo o no? Hablé con 3 ministros a cargo del tema en los inicios de otros 3 gobiernos, buscando la mejor manera de medir si este impulso inversor tenía o no. José Ramón Valente me decía, no partas midiendo obviamente el 11 de marzo, sino que míralo con las expectativas de llegada. Ya el 2025 en Chile sabía que iba a venir un gobierno de derecha más o menos a mitad de año, ya fuera Sí, estaba medio cantado. Matei o Kast. Kast, pero entonces O Kaiser, ¿no? hoy hay que Espero mirarlo. Paula hablar de eso. Claro, hay que mirarlo desde más atrás. Aún así, hay varias medidas con horizontes temporales y no siempre las conclusiones conversan bien. Imagínense que, traté de sistematizarlo, imagínense que las inversiones son un tubo largo transparente, un tubo grande, largo transparente. Dentro, en paralelo, van avanzando y retrocediendo cientos de proyectos. ¿Ya? Dependiendo de dónde uno se acerque a mirar, va a haber algo diferente. No incorrecto, correcto. No insuficiente, sino que solamente diferente. Si uno se pone al principio del tubo, va a ver el catastro de bienes de capital, que en el fondo están todos los proyectos que se prometen, que se tiene registro que están. Ahí se habla de un quinquenio, o sea, son proyectos que son literalmente proyectos. O sea, se quiere hacer un proyecto, se ingresa en este catastro, pero no todo lo que está en el catastro de bienes de capital al principio del tubo va a llegar ni a la mitad ni al final. Uno se camina un poquito más a la derecha y mira de nuevo y están los proyectos que ingresan a trámite ambiental, que ya son más que una promesa porque tienen algo sustento. O sea, para haberse presentado un trámite ambiental significa que hiciste ya una inversión. Claro, ya O sea, empezaste ya a poner empezaste. plata, claro. En paralelo, ahí al ladito, van lo que el Banco Central detecta, que son las compras de maquinaria y otros potenciales cosas para invertir. Por ejemplo, los edificios, los software, todo. Eso también se va midiendo en paralelo. También en paralelo está un poquito más allá los bonos de largo plazo de las empresas. Cuando las empresas salen al mercado a endeudarse, uno puede saber que es para financiar nuevos proyectos. Y eso es interesante porque también permite mirar hacia el mercado chileno. En las últimas semanas hay una ola de bonos, están todos registrados en la CMF, y ellos, claro, uno no sabe exactamente a qué proyectos, pero saben que va en ese tubo. O sea que las empresas están juntando plata, juntando músculo. digamos, Junto por músculo decirlo y te dicen súper claramente que es para proyectos de inversión, no siempre te Claro. detallan para qué. Ya. Y si uno se pone al final del tubo, están los proyectos aprobados por el SEA, que significa que ya deberían, si todo está bien, salvo que algo más pase, deberían materializarse. Entonces, ¿dónde nos ponemos en el tubo al principio de este gobierno? ¿En qué parte nos ponemos a mirar? Y ahí hay 3 datos que son interesantes. Uno, si estamos al principio del tubo, lo que hay, o sea, no al principio, pero bastante avanzado en el tubo, es que los proyectos que entraron al sistema de evaluación de impacto ambiental registraron en la minería un récord. Son 17.000 millones que entraron en el fondo, están ahí esperando para ser tomados. Ahí hay cosas como hablábamos de la nueva concentradora de Escondida, la primera
iniciativa de extracción de litio directo, que es Albemarle, que son 3.000 millones, y 3 de estos proyectos entraron en los últimos 10 días Ah, de marzo. O sea, el gobierno de alguna manera no lo ha dicho explícitamente, pero dice, bueno, eran proyectos súper grandes que estaban en carpeta, pero ingresaron estos últimos 10 días de marzo. ¿ahí está lo de Walmart también? Ahí, no, No. esto es minería solamente. eso es minería. Sí, y lo otro es que en aprobaciones, el 2025, el Servicio de Evaluación Ambiental tuvo un récord de aprobaciones por 41.500 millones, lo que significa que dado que fueron aprobados el 2025, deberíamos ver en los próximos 2 años el inicio de la implementación, por ejemplo, de la línea 9 del Metro Santiago, la línea de transmisión Quimallo Aguirre, la planta de hidrógeno y amoníaco verde Volta, que le han puesto muchas fichas. O sea, ahí tenemos también otra cosa que ya está ¿Y esas son aprobaciones del último? del CEA, del 2025. Del 2025, o sea, del gobierno anterior. Uno anterior, sí. Y luego hay otro grupo de proyectos que son los que encuentro que son más como destacables, que los publicaron en el Diario Oficial, que son los que hacen que hacen una declaración de impacto ambiental. Hay un proyecto habitacional en Las Brisas del Ircay en Talca, que nació en marzo, un cementerio en Linares, una procesadora de nueces en San Clemente. Todos esos proyectos, que son 25 que iniciaron en marzo, son de menor escala, pero son directamente, atacan el empleo y la actividad. Ahora, esos proyectos son los que están más afectados por el precio del petróleo, el combustible y todo ese escenario. La energía y la minería tienen ciclos diferentes. Estos proyectos son los que hay que estar mirando, porque aquí vamos a tener el pulso realmente de la inversión 2025-2026. Claro, porque tienen plazos más cortos, entonces están más afectados por la coyuntura. Claro. Y del por un lado momento, tienen ¿no? menos espaldas, o sea, son proyectos Sí. inmobiliarios de tamaño mediano, pero hay 25 en marzo. Yo creo que el monitoreo de esos va a ser interesante para ver cuál es el golpe que ha generado el tema del petróleo. Vamos a hablarlo y vamos a poder compararlo de incluso mejor manera. Ya, pues, entre tanto, el mundo Kaiser. Paula Valenzuela. Bueno, este domingo Johannes Kaiser, ex candidato presidencial, hizo algo interesante. En su canal de YouTube, el Nacional Libertario, así se llama, donde tiene más de 160.000 suscriptores, se tomó más de 40 minutos para hacer un balance del primer mes de gobierno. Y lo ordenó en 3 categorías bien simples: lo bueno, lo malo y lo feo. Como en clave cinematográfica, ¿no? Claro. Una especie de primera señal de lo que significa ser esta oposición leal. No estar en el gobierno, pero sí marcar posición y, ¿por qué no?, autonomía, ¿cierto? Partamos por lo feo. A ver. Lo más entretenido, digámoslo. Ya. Kaiser mencionó varias cosas, pero una de las principales fue el alza en el precio de los combustibles. Dijo que hasta cierto punto es responsabilidad del gobierno anterior porque se habrían agotado los recursos disponibles. Pero donde pone el acento es en la comunicación del actual gobierno. Ahí fue bien gráfico. Dijo que no es problema de la vocera Maracidini, a propósito de las críticas que ha vivido en los últimos días, sino del diseño comunicacional. A veces el problema no es el jugador, es el técnico que lo pone en una posición o que lo obliga a jugar de una manera que no es la suya, dijo Kaiser. Y precisó, eso sí, que no estaba diciendo que el técnico sea el presidente Kast, sino que de nuevo apeló al diseño comunicacional. Sin embargo, de nuevo, por cierto, criticó esa dirección comunicacional. No sé si saturar la agenda era lo ideal, mencionó. Uno no dice el nombre, pero uno sabe que el jefe de las comunicaciones es el asesor de José Antonio Kast, Cristian Valenzuela. Claro. Y lanzó, le faltó poner el nombre. Le faltó solo poner el nombre. Y lanzó una advertencia bien directa. Si el gobierno sigue así, dijo, no le va a ir bien. En lo feo también ubicó la falta de una auditoría internacional al Estado. Él habría hecho un ajuste fiscal más duro para poder financiarla, dijo. De hecho, fue bien explícito. No basta con hablar de recortes del 3%, dijo. Hay que decir exactamente dónde se va a recortar. Fue súper enfático. Ahora, ¿Dónde? Paula, Dígame. ahí también la molestia era un poco que no se había hecho con un auditor independiente internacional que tuviera como una mirada. Claro, externo al final. Claro, él quería, y se optó por una fórmula mixta, pero él quería esa auditoría externa lo sí. más lejana posible, lo más respaldada posible. Es que en algún momento se comprometió, ¿no? Sí, fue una promesa de campaña. Sí. Por eso él la recalca tanto. Sí. De un debate, fue bien difundido en los últimos días un extracto de un debate entre debate archi, Jenat ¿no? Jara con José Antonio Kast, donde discutían, donde ella le decía es imposible, es demasiado caro. Y finalmente esto fue tema el fin de semana. Y Claro. él fue de los primeros, Johannes Kaiser, en criticar
que no se pudiese cumplir esta promesa de campaña. Claro, efectivamente es caro y además medio paralizador, porque si Hay que esperar. Claro. Imagínate lo que te puede paralizar un ministerio si le están pidiendo a los funcionarios la información. Y en lo político puso el foco en el fuego amigo. Habló de voces que, literal, dijo, atornillan al revés, a propósito de la polémica por la salida de la directora del Cernamej. Y ahí hizo una distinción interesante. Dice que ellos no son gobierno, pero sí quieren que la agenda avance. Somos derechistas, no somos gobiernistas, queremos que eso ocurra, que el programa avance. Incluso fue más allá. Dijo que lo feo también es la oposición y cuestionó que el gobierno haya entrado en esta lógica demasiado quizás en tono conciliador, sin asumir que, según su visión, la izquierda va a intentar obstaculizar a como dé lugar los proyectos del gobierno. Pasemos a lo malo. Ya. Espérate, cuando dice atornillan al revés se refiere a los Chile Vamos. Ah, a los ya, Chile ya. Vamos que criticaron... No a la ministra de la Mujer, digamos, No. Se refiere a las voces críticas que que salieron en ese caso. Exacto. Ya, lo malo. Ahí fue más acotado, pero bien claro, bien taxativo. Los indultos. Kaiser dijo que este tipo de decisiones no se anuncian, se toman. Y se asumen los costos políticos. Y dejó instalada una pregunta de fondo. ¿El gobierno respalda o no respalda a los uniformados? No me queda claro, dijo. Y finalmente lo bueno. Lo bueno. Destacó el inicio de la... ¿Cuánto tiempo le dedico a lo bueno? Lo bueno era como cositas entre medio como para matizar. No era ya, como ya. en bloque. Ah, no fue en bloque, yo ya. les estoy organizando en bloque, Ya. pero decía cosas entre medio. Destacó el inicio de la construcción de la zanja en la frontera norte, como una señal, dijo, concreta en materia de control migratorio. También valoró que el gobierno haya resistido la presión mediática en materia fiscal, y ahí fue bien duro. Llamó a no dejarse extorsionar por quienes, dice, instalan ciertas narrativas, como por ejemplo que este gobierno estaría en contra del medio ambiente, a propósito de la polémica que hubo con los decretos y la ranita de Darwin. Y los arbolitos. Como les pidió por favor al gobierno no caer en esas presiones, no resistirse a eso. Además mencionó el viaje a Argentina este lunes del presidente Kast, esperando que, dijo, eso se traduzca en expulsiones de migrantes irregulares. Y aunque criticó algunos nombramientos, como el de Andrés Jonet, eso no es nuevo. Había habido ¿Sí? en el verano un ruido por supuestos vínculos del exdiputado Ah, sí, por unas sociedades que tenía. con Sí. personas imputadas en el caso Tragamonedas, si no me equivoco. ¿Y por eso lo critica? Claro, y creo que algo dijo como muy cercano al mundo de la izquierda, en seguridad, como que no le hacía mucho sentido. Pero ahí reconoció como algo, estamos hablando de lo bueno, que en áreas como seguridad y defensa hay personas con experiencia, lo que dijo hace una diferencia. Y también hizo una evaluación del gabinete. Destacó a Iván Poduje por ir al choque. Dijo que era el mejor hasta ahora, el mejor. Mientras que a Jorge Quirós dijo lo ve sólido en lo económico, pero al debe en lo comunicacional. Al debe es una palabra que ocupó 2 o 3 veces para decir que el gobierno efectivamente estaba al debe, sobre todo en materia comunicacional. Y uno de los momentos quizás más álgidos de su exposición en su canal de YouTube, Kaiser dijo que él podía ser el más tostado con todas estas cosas, porque percibe en su partido o en las bases cierto eco de lo que fue el segundo proceso constitucional, pero aún así prefiere ser optimista. Y lo dice desde una experiencia propia, ¿no? Porque esa tensión entre principio y estrategia, bien digo, que terminó marcando su salida del Partido Republicano tras el proceso 2023, ¿se acuerdan? Ah, en ese sentido lo dice, ya. O sea, como que quizás el gobierno está cediendo, se podía interpretar, como que lo dejó ahí dando vuelta. Gobierno blandengue. Claro, de hecho, uno de sus seguidores le decía, este gobierno es un flan, José Antonio Kast es un flan, y él no recogía eso, decía, no, yo soy optimista, como que bajaba un poco el perfil cuando llega el momento de hacer las preguntas, porque esto dura un poquito más de una hora, yo les digo 40 minutos, donde él habla a la ¿Ya? cámara, pero después vienen las preguntas de sus seguidores. Ya. Quizás lo más interesante, diría yo, no está en el contenido, sino en el tono, porque Kaiser insistió en una idea. El gobierno tiene que corregir y él mismo se posiciona como alguien que puede decirlo con libertad, justamente porque no es parte del gobierno, ¿no? Y ahí aparece un elemento político más profundo, porque en el Partido Nacional Libertario dicen que no hay una comunicación fluida con la moneda, pero sí una relación cordial. Kaiser tendría línea directa con algunos ministros, como Claudio Alvarado, o con el asesor Cristian Valenzuela, así como también con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. En la colectividad comentan que Kaiser se comunicó con personeros de gobierno los últimos días para preguntar por la auditoría externa y le habrían dicho que aún no está descartada al 100%. No, pero la portavoz la descartó ayer.
La Dijo descartó, que era pero cara. lo dejan dando vuelta en el Partido Nacional Y Libertario. nombraron Quizás un un grupo guiño. de 3 personas que tenían La- que empezar a hacerlo. La vocera ayer habló más de 1000 auditores. De 1000 auditores habló. Ah, En paralelo, la bancada que tiene 8 diputados está jugando un rol relevante. Dicen que han entregado alertas en privado, no públicamente, para mantener esta lógica de la lealtad. Pero esas alertas no son menores. Por ejemplo, hay molestia por el nombramiento del delegado provincial de Arauco, Pedro Marileo. Según el Líbero, que es una información que releva el Partido Nacional Libertario, Marileo participó en una toma de un terreno y en 2016 dijo que apoyaba la reivindicación de lucha de Héctor Yaitul. Y ahí el tema es delicado porque la bancada dicen que si no hay cambios podrían incluso tensionar su apoyo en la sala a los estados de excepción en la macrozona sur. Y esto es clave, porque los votos del Partido Nacional Libertario son importantes para proyectos del gobierno, como por ejemplo el que estábamos hablando del Reconstrucción Nacional, que el propio Kaiser definió como la madre de todas las batallas en ese streaming que les digo. Y ahí también hay diferencias. En el partido critican las llamadas leyes misceláneas, porque dicen, terminan desdibujando la idea original de los proyectos y podrían generar problemas incluso en el Tribunal Constitucional. Dicen que son muchas de ellas inconstitucionales porque pierden la idea matriz. porque no tiene una idea matriz suficientemente sólida. Es lo mismo que dice la minuta de la oposición, ¿eh? De hecho, A todo esto. ya Eso y el cambio de nombre parece que también sería importante. De hecho, ya circula una minuta en el Partido Nacional Libertario en la que critican este tipo de leyes. O sea, no es solamente una minuta opositora, sino también, bueno, opositora de la derecha, digamos. También hay líneas rojas claras. No ceder en temas como la excepción de contribuciones a la primera vivienda o las contribuciones agrícolas. Con todo, recalcan que quieren colaborar, que hay disposición, que hay optimismo en el gobierno, que pueda el gobierno avanzar en su agenda, pero siempre desde una posición particular, ¿no? No ser parte del gobierno, pero tampoco una oposición tradicional, una oposición leal. Y eso abre una pregunta interesante hacia adelante, ¿no? Porque ¿hasta dónde esa lealtad se mantiene como apoyo y en qué momento empieza a transformarse en presión pública? Por ejemplo, con el caso del delegado provincial, ¿no? Porque ahora lo que hay es un equilibrio, aunque dicen un poco frágil. Y claro, y es una fragilidad capital para el gobierno. Exacto. Porque esos 8 votos del 8 Partido votos Nacional y uno en Libertario el en la Senado. Cámara Y uno en el Senado. Sí, ahora estaba pensando en Rojo de, pero Rojo de no es No, Nacional Libertario. de hecho está en el comité de RN, el Rojo de Barça ahora. De vuelta. De vuelta. Pero no de vuelta en O Herrera. sea, de vuelta como su primer partido. Oye, antes de los atentos, una cosa que me llamó la atención en el Mercurio de hoy. El otro día fue Franco Parisi al programa Mesa Central en la tele, que se transmite también por Televisa Radio, por cierto. Y él dijo, a mí no me interesa tanto la rebaja del impuesto corporativo, sino que me parece más interesante como medida el retorno del FUT. ¿Te acordás cuando discutíamos del FUT? Sí. Estuvimos como un año discutiendo del FUT. Alberto Arena. Alberto Herrera, la reforma tributaria de Bachelet Sí. 2. El Fondo de Utilidades Tributables, y Parisi plantea que volver al FUT, pero en activo fijo y en Chile. Esos son los requisitos. O sea, que no el FUT de antes, que lo que permitía era poner las utilidades que no se retiraban en un fondo específico para que no pagaran impuestos. Eso es, ¿no? Y claro, ¿Marilyn? la idea ahí es reinvertirla. Claro. Tú castigas en el fondo el gasto y premias que las empresas guarden parte de eso y lo reinviertan. Claro. Ahora lo que Parisi promocionaba era la idea de que eso fueran para el caso chileno, o sea, el fondo que fueran invertidos en Chile. Claro, no para reinvertirlo en Colombia, digamos, Claro. ya que estamos. Y parece que lo están escuchando, El según Mercurio dice, en el Ejecutivo de Luna una idea de Franco Parisi para restituir el FUT en el mapa tributario, dicen conocedores, me encanta el Mercurio, como redacta. Dicen conocedores, y dicen que estarían dispuestos a estudiarlo, porque además son 13 votos, no 14, 13 votos, 13 votos. que serían muy importantes. Bueno, es que la eliminación del FUT fueron los grandes errores que se consideran después mirando en retrospectiva la reforma tributaria de Arenas y de Bachelet. Claro, pero comunicacionalmente era como el FUT era lo malvado Sí. del sistema tributario, ¿te acordás? Sí, costó que se entendiera en el fondo que lo que era la plata que se reinvertía, que se volvía a meter en la empresa, no es que se dejara Bueno, congelada. el gobierno va a tener que hacer guiño a los distintos sectores, partidos, para poder avanzar en su proyecto estrella. Capaz que salga eso de ahí. Bueno, lo dijo Franco Parisi el domingo pasado. ¿A qué vamos a estar atentos hoy, Marilyn Luders? Bueno, con las últimas declaraciones de Donald Trump, que amenazó a la civilización iraní, el petróleo sigue alto, está en 114 en este minuto, dólares el barril, estuvo un poquito más alto hace un par de horas, así que atentos con eso. Hay una especie de ultimátum hoy día en la noche
Hay que ver cómo sigue, pero el petróleo está altísimo. Y hay otra cosa curiosa que les quiero contar, pero interesante, sobre todo a la gente que le gusta la música, como Iván, no es de patera, pero sí, A que ver. una gran empresa financiera acaba de ofrecer comprar Universal Music. Mira, Mira qué interesante, sí. ¿cuánto vale Universal Music? ¿Se sabe? 6.400 millones. Te lo voy a dar. 6.400. Sí, déjame, sí. Está bueno. Oye, me escriben desde La Moneda, me dicen que hay más de 1.000 auditores que hay en el Estado, en las unidades de auditoría de cada ministerio u organismo. Buena precisión. Esa era la precisión de los 1.000 auditores. ¿A qué vamos a estar atentos hoy, Paula Valenzuela? En minutos, 8:40 más o menos, va a empezar la firma de proyectos de ley para mejorar la seguridad interior de los colegios. Va a estar el presidente, la ministra de Educación, la ministra de Seguridad, y me dicen que serían 2 proyectos de ley para mejorar esta seguridad que entrarían hoy mismo por la Cámara para que puedan darse cuenta en sala y partir con discusión inmediata o suma urgencia. 2 proyectos y una sola minuta, porque la minuta que repartieron anoche Era de educación. era de escuela. Tengo que ver. Sí. Hoy la memoria. fallamos. Escuelas protegidas. Escuelas protegidas. Ese sí. es un proyecto. Sí, Pero- uno pero de van a ser- seguridad y otro educacional. Ya, pero van a ser 2 proyectos entonces. Sí. En, Ahí está el tema de las mochilas. la de la mochila, los gratuidad, pasamontañas, sí. la gratuidad y todo Sí, eso. Ya, con exacto. Paula Valenzuela, con Marily Luders. En el Rat Pack de hoy, ¿te quedó algo contento? No, No, Ya, es ahí que estamos. estaba buscando bien el precio, por si lo querías comprar tú, ofrecerlo. Universal. Universal, sí, pues, sí, imagínate en la casa de Taylor Swift. La Así. Marily. Te tiene arriba. Tengo menos plata que Jorge Quiró. Marily Luders y Paula Valenzuela en el Rat Pack de hoy. Una presentación de Vivir en Beta es capacitar para crecer. E-Class Corporate, vive en Beta, live better. Que tengan un estupendo martes. Buenos Buen días. día. Muy buenos días.